Espíritus viajeros, os damos la bienvenida y os invitamos a uniros a esta caravana espiritual. Recorreremos los áridos desiertos de nuestro egoísmo personal. Navegaremos sobre las aguas de los mares y océanos creados por nuestras emociones. Caminaremos por los fértiles valles de nuestro despertar espiritual. Iniciaremos el ascenso a la montaña sagrada, la morada de nuestro espíritu. Espíritu viajero, si sientes la llamada de tu corazón deseoso, únete a nuestra caravana hacia Shambhala con alegría y gozo. Cada uno percibe el mundo astral a través del color de su propia aura. Cuanto mayor es la armonía del aura propia, más verdadera es la imagen astral. Al igual que la conciencia determina cómo es la vida en el mundo sutil, es nuestra conciencia la que condiciona el nivel de percepción que se tiene de este mundo. Ya que nuestra conciencia establece las características de nuestra aura, tanto su color como su mayor grado de armonía permitirán que la percepción de la imagen astral sea más verdadera. Espíritus viajeros, almas en evolución, os damos la bienvenida y os invitamos a que nos acompañéis en esta jornada número 55 de nuestra caravana espiritual hacia Shambhala, percepción del mundo sutil. Organizan la caravana Paco Ortiz y Loli Bermúdez. Nos acompañan las sutiles melodías compuestas por Jesús Aragón y Juan Carlos García, y enriquecen nuestra percepción las reflexiones de Jesús Jurado. Pues nada, Jesús, una jornada más en la que tenemos puestas muchas expectativas, a ver si tu aportación nos ayuda a percibir algo más del mundo sutil, porque estamos a este respecto un poco embrutecidos. Es un tema muy interesante. En la anterior edición trabajamos el tema del mundo sutil. Ahora se trata de indagar en la percepción del mundo sutil. Lo damos como muy lejano este mundo, como si fuera extraño a nosotros. En el fondo es nuestro interior. Es la búsqueda interior de toda la vida, que todas las religiones y filosofías del pasado buscaron e intentaron, y algunos, la verdad, grandes exponentes, consiguieron auténticos milagros. El mundo sutil existe y no está tan lejano, está dentro de nosotros.
Por lo tanto, en función de si lo vemos dentro de nosotros o lo vemos con los sentidos físicos, tendremos una percepción interna o una percepción externa. La percepción externa se produce a través de los sentidos físicos. Esto significa que debemos de estar en el mundo físico y por lo tanto cuando estamos en el mundo físico hemos llegado a él desde el mundo sutil, bien sea a través de la incorporación al cuerpo físico después del sueño o bien sea en el momento de la reencarnación. El aforismo 240 del libro Aum nos dice lo siguiente. Se podría preguntar por qué la gente nos recuerda en el mundo material su estancia en el mundo sutil. Una de las razones por las que es imposible recordarlo es debido a que el espíritu envuelto por el cuerpo físico no puede asimilar el mundo sutil. En efecto, el espíritu no podría emprender la evolución física si éste conservara dentro de sí recuerdos de la envergadura del mundo sutil. Recordar las existencias sutiles es muy difícil y es incompatible con las condiciones terrenales. Hay que partir de la base de que son dos densidades diferentes. El mundo sutil se llama sutil porque prácticamente es inapreciable, no tiene el grado de densidad, la materia, que en este grado físico. Por lo tanto, para poder mantener esta continuidad de conciencia, necesitaríamos tener una expansión bastante grande y una continuidad total, es decir, un alineamiento continuo entre el alma y la personalidad. Como esto todavía no es viable y tampoco es viable salir y entrar a voluntad del cuerpo físico, como la enseñanza esotérica nos va a prescribir en su momento, el mundo sutil es una cosa que queda aparte de la realidad cotidiana. También hay que decir, en defensa del mundo sutil y del mundo físico, del mundo de la personalidad, que si pudiéramos recordar perfectamente lo que acontece en los planos internos, igual la vida en el plano físico sería muy diferente. Y a lo mejor es una protección, ya que todavía no tenemos la suficiente experiencia para interpretar lo que acontece en el mundo sutil. Yo creo que es verdaderamente una protección, porque si recordásemos los planos, las vivencias del mundo sutil, incluidos los recuerdos de vidas pasadas, literalmente nos podíamos volver locos. Y además intercederíamos si supiéramos de antemano lo que hicimos en vidas pasadas, actuaríamos de manera condicionada e interesada y egoísta. Esto es uno de los argumentos por los cuales desde el mundo esotérico, la filosofía esotérica, no recomienda para nada el uso de las mancias con fines personales. A ver, conocer mis vidas pasadas. La vida presente, la actual, te puede explicar sintéticamente cómo fueron las vidas pasadas. Claro, es que precisamente en la espiritualidad y a lo largo de la jornada venimos hablando de las experiencias del cáliz, de que hay que llenar el cáliz a través de las experiencias individuales, perdón, de las experiencias espirituales. Pero claro, estas experiencias tienen que ser libres, naturales, sin ningún tipo de condición, porque entonces no tendría éxito el proceso. Se trata de ir puliendo vida tras vida, ampliando el foco de atención, profundizando en esa atención, y cuando ha habido un contacto claro con el mundo sutil, en una encarnación determinada, se dice que el nivel evolutivo de un ser humano a los 21 años corresponde más o menos al nivel que alcanzó en la anterior encarnación. Cada uno deberá ver en sí mismo qué le pasó a los 21 años, qué grado de comprensión tenía del mundo, de la sociedad, del mismo y sobre todo de este acercamiento interior. Habrá personas, almas encarnadas, que tendrán esta visión con 15, 16 años, 18, y otros que seguramente llegarán a los 60 o más y no tendrán ningún recuerdo ni nada que les parezca familiar. Interesante, Jesús. Y entonces, por ejemplo, nosotros todos que hemos estado, por ejemplo, a los 21 años, que ya estábamos metidos en este mundo, la búsqueda, el estudio, eso lo que quiere decir es que en la vida anterior ya tocamos todo esto, ¿no? Todo, y seguramente que en la anterior y la anterior. Sí, son ciclos, unas cuantas encarnaciones que nos Ajá. adentramos mucho. Claro, se va ventilando karma, se va generando karma y se van ofreciendo
oportunidades según las constelaciones que nos pueden influir a nosotros para tener unas experiencias o tener otras. Según cómo están los cielos, cómo influyen, qué nivel evolutivo tendremos, si nos esforzamos evidentemente, una expansión de conciencia. Por ejemplo, ser conscientes en el mundo sutil. Que eso es un gran avance para la conciencia humana, pero al mismo tiempo es una grandísima protección de que no veamos aquello que todavía no podemos interpretar correctamente. Y entonces todo este tipo de personas que están continuamente hablando de que tienen percepciones y cuestiones así, no sé, ¿cómo catalogaríamos todo eso? Bueno, hay gente que ve, no es tan secreto esto. Lo que sucede es que la interpretación que se realiza hay que tener un vehículo emocional muy bien calmado, muy bien armonizado para captar la sabiduría de la visión interna del mundo sutil. Nos podemos quedar en efectos colaterales, secundarios. Hay que ir a la cuestión, al meollo de la cuestión, a la síntesis. Y eso hay que tener un intelecto trabajado, un alineamiento perfecto, de los chakras bien orientados al alma. Y sí que puede haber esta comunicación. Es que tiene que haber esta comunicación porque es una de las formas que el discípulo avanzado tiene para servir en el planeta al resto de sus congéneres. Claro, llegará un momento en que tendremos que tener una vía directa, ¿no? Para Claro. saber. Por mundo sutil podemos entender muchas cosas, pero básicamente es el mundo de las causas. Si uno se conoce un poco, sabe de dónde le viene todo aquello que no le gusta, pero que está haciendo. ¿De dónde le viene? De vidas Ujú. pasadas. Si uno conoce la causa de sus padecimientos, sabe que todas vienen de un deseo mal encaminado, más o menos. Tengamos en cuenta también que como estamos aprendiendo vida tras vida, y la suerte es que nos borran la memoria RAM, esta que está de acceso aleatorio, nos la borran. Nos queda un disco duro que está muy protegido y en algún momento podemos recordar cosas. De hecho, en una encarnación, a lo mejor a los 30 años, por ahí, hay una serie de imágenes de vidas pasadas y eso te lo enseña en un momento y después se borra, para que te des cuenta de que este camino de ahora, pues ya lo iniciaste hace mucho tiempo, vidas pasadas. ¿Y esa percepción puede ser, por ejemplo, en sueños? Puede ser una visión o puede ser en conciencia de vigilia, en una meditación, en un Ajá. momento con un grupo, por ejemplo, hablando de temas esotéricos, pues igual uno se da cuenta que tiene visiones y de cosas que se queda sorprendido. Ujú. Hay que morderse la lengua, no explicar gran cosa e intentar analizar lo que has visto. Precisamente enlazando con lo que comentas de recuerdos puntuales, debemos también reconocer que muchas de las aversiones que tenemos, de las inclinaciones que tenemos en la vida actual, incluso ciertos apegos por determinados lugares geográficos, determinadas poblaciones, en realidad son, digamos, recuerdos del mundo sutil, que bueno, que nos llegan a la memoria, que no los identificamos como tales, pero son reminiscencias del pasado y de la existencia de este mundo. Todo lo que nos gusta mucho y a todo aquello que no queremos ni acudir es consecuencia de una acción en el pasado. Puede ser a favor o en contra. Si se ama mucho a un ser humano, en el sentido de que se pierde la compostura por una persona, es decir, se pierde la cabeza, una relación amorosa, comercial, la que sea, volveremos a estar juntos de nuevo para equilibrar. Y si existe una gran aversión, evidentemente también. Claro, el punto neutro que nos explica la filosofía oriental es muy difícil de alcanzar. Se pueden decir muchísimas cosas. Uno puede repetir mantras las veces que quiera, puede saludar al sol, puede meditar, pero si no inicia el cambio dentro de sí mismo, no va a obtener resultado alguno. Entonces, por ejemplo, los lazos estos que se hablan kármicos, tanto para bien como para mal, el término medio podría ser, por ejemplo, que sintieras por esa persona o por esa situación, pues indiferencia, ¿no? Por Lo mismo ejemplo. que sientes por todo lo demás. O sea, algo lineal, ¿no? Que no sea Divina indiferencia. ¿Qué divina significa? indiferencia. El Ujú. alma por delante, pero los apegos no tienen sentido. Si nos consideramos almas encarnadas, es decir, utilizamos un cuerpo karmático, pero en esencia no somos un cuerpo karmático, somos una mónada, una chispa divina. Por lo tanto, identificarnos con la materia es un error. Cuando se habla de amor, lo que se está hablando es identificación de un vehículo físico y entre dos vehículos emocionales. Uno que cree que dice que ama mucho y otro que dice que o ella dice o él dice o lo que sea, que realmente es de toda la vida. Toda la vida
que es una expresión que puede ser una encarnación, pero lo ideal sería mirarlo todo con una gran paciencia e indiferencia. Impersonalidad, vaya, ser más mentales. Sí. Cuando somos adultos, nuestros sentidos físicos no están capacitados para percibir el mundo sutil. Pero no siempre hemos sido adultos, antes hemos sido niños. Y se da la característica de que los niños, especialmente hasta los 7 años, sí que tienen recuerdos del mundo sutil. Leamos lo que nos dice el aforismo 158 del libro Hermandad. La gente debería poner atención a los niños que recuerdan no solo sus encarnaciones anteriores, sino también ciertos detalles del mundo sutil. ¿Tú sigues siendo niño, Jesús? Bueno, a ver, sigo siendo niño, sí, como todos, como todo el mundo. Hay una parte interna que evidentemente sí que tiene esa inocencia, esa afabilidad, ese contacto interno, esa alegría, ese amor a lo manifestado. Y también hay otra que es más racional, que es más indiferente. Claro, no se trata de combatir una para potenciar la otra, se trata de entender que ha de existir un gran aprecio a todo lo manifestado, es lo que algunos hacían, algunos mártires que los martirizaban, sin embargo estaban contentos. ¿Qué quiere decir? Pues que todo lo que me está pasando, aparte de que me lo he buscado yo de una manera directa o indirecta, a través de mis pensamientos, deseos y acciones, me viene para que me dé cuenta hasta dónde estoy identificado con mi vehículo físico. Sabemos que los castigos corporales, pues desde el punto de vista social, son una aberración. No hay que hacer eso. Pero tengamos en cuenta una cosa. Si nos identificamos en exceso con el cuerpo físico, cuando nos venga una circunstancia de esas o una enfermedad, se nos puede tambalear toda la estructura interna de conciencia. Si aprendemos de pequeños a ser indiferentes, cuidar el cuerpo porque es necesario, porque es donde se manifiesta el alma, es decir, el vehículo que utiliza el alma para actuar, pero no tampoco llegar al extremo de tener solamente atención al vehículo físico. Que si dietas, que si esto, que si lo otro, no. Ya que nos ocupamos del vehículo físico, hagámoslo también del emocional, según qué situaciones no vayamos a tener espantos así de cosas raras, porque eso nos va a alterar profundamente el vehículo emocional. Y utilizar la mente para buscar la verdad. Aquello de que me rija la luz y sobre todo mis palabras sean certeras. Si no hay esta capacidad de irradiar a través de los tres vehículos, no estamos haciendo el trabajo completo. Pasa que estos son muchísimas vidas. No todo el mundo entiende que tenemos tres vehículos. Somos pensamiento, emoción y acción. Y esto a veces suena muy complejo, pero en la práctica, en el día a día, se puede apreciar con un mínimo de claridad. El prestar atención a los niños, tal y como dice el aforismo, lo podemos enfocar desde dos aspectos. El primero es que las experiencias que nos cuenten los niños, experiencias de vidas pasadas, experiencias del mundo sutil, nos pueden servir para ampliar nuestra conciencia e ir interiorizando que la existencia del mundo sutil es real. Y la segunda, sobre todo creo que es la más importante, es que si le prestamos atención a los niños y no anulamos esa capacidad que tienen, pues les ayudaremos a que esa percepción del mundo sutil puedan seguir manteniéndola cuando alcancen la edad adulta. Y eso es muy importante para caminar espiritualmente por la vida. Que los primeros años de la encarnación hay una afluencia de experiencias muy grande. Todos los niños no lo registran. También es verdad que a muchos niños se les condiciona mucho y se les impone un dogma de fe y un control muy claro de todas sus actividades. Deberíamos dejar que saliera la creatividad de dentro. Y lo más difícil es canalizarlo de una manera certera para que ese ser humano se pueda explayar perfectamente con todas las características personales que tiene, que son frutos de su propia evolución. No se trata de que sea un alma perfecta que se expresa de manera maravillosa. Se expresa con altibajos y está cumpliendo su propósito. Es lo único que nos debe de interesar. Lo que pasa que también hoy en día los niños son atiborrados de actividades continuas y no dejan de que el niño realmente sea el niño.
Es todo impuesto. Ahora tienes que hacer esto, ahora de 5 a 7 otra cosa, de 7 a 8 otra, el otro después te duchas, después cena, después te acuestas. Y luego al día siguiente vuelve a empezar. Entonces el niño no tiene momentos así libres para poder No los tiene decir, porque es un exceso de control y un exceso de actividad que solamente tiende a fatigarlo, a que no importune. claro. Si se le lleva al deporte clases arriba para abajo, hoy toca visitar el museo, hoy toca una excursión, esa actividad a lo mejor debería ser contrarrestada con unas clases de meditación, de silencio, de intentar vaciar la mente de vez en cuando, alejarnos de todo aquello caduco. Ujú. Pues si hice el comentario de que a nivel de percepción del mundo sutil estamos un poco embrutecidos, me refiero a nosotros, al género masculino, porque la mujer sí que percibe mucho mejor que el hombre el mundo sutil. Leemos el aforismo 106 del libro Corazón. ¿Por qué con frecuencia las mujeres están despiertas al mundo sutil? Porque el trabajo del corazón es muy sutil y así todo lo trascendental se hace más fácil para ellas. Históricamente, en la civilización occidental, con la que heredamos de este tema de las religiones tradicionales, ha potenciado más el uso del intelecto en el hombre porque lo veía más capacitado, según la tradición judío-cristiana, más preparado mentalmente que la mujer. Pero no obstante, en el fondo exactamente es igual un hombre que una mujer en esa característica. Sí que es verdad que la mujer ha tenido que buscarse a sí misma más, en el sentido de que puede ser madre y tiene un proceso cada 28 días que precisamente le permite conocerse un poco más. Ese proceso el hombre no lo tiene. Por lo tanto, es difícil que el hombre se pueda poner alguna vez en el papel de una mujer. Y tienen esa capacidad más porque su vehículo emocional es mucho más sensible y además hay una grandísima afinidad entre las mujeres, cosa que con los hombres no pasa exactamente. Los hombres generalmente no cuentan intimidades, mientras que las mujeres sí que lo pueden hacer. Aunque en las últimas décadas, por influencia de la era de Acuario, hay grandísimos cambios y se ven por todas partes. La incapacidad que tenemos para percibir el mundo sutil a través de los sentidos físicos es debida a un insuficiente desarrollo espiritual, que está provocado por diversas causas, además de los condicionamientos sociales, de la educación, pero sobre todo por tres aspectos bien definidos, que son el miedo, el prejuicio y la desconfianza. Estas características adversas, la verdad, son un auténtico lastre. Ojalá tuviésemos una mente que estuviese un poco más iluminada, donde el prejuicio, la desconfianza y esas dudas exageradas hubieran desaparecido totalmente. Hoy por hoy solamente representa una personalidad, un estado de conciencia materialista y sobre todo casi enfermizo. Cuando hay desconfianza a los demás, lo que está viendo, se está demostrando que uno no es capaz todavía de irradiar. Radiar en el sentido de que tenemos un apego grandísimo a todo lo material que hemos conseguido. Puede ser conocimiento, puede ser un mundo emocional muy rico y muy variado, o puede ser una triste vivienda con lo indispensable. Nos apegamos tanto que la parte interna se nos muere. ¿Por qué? Porque no la cuidamos con el mismo empeño que podemos cuidar un coche, unas bambas para hacer deporte o cualquier actividad que a la personalidad le guste mucho. Cuando hablamos de los sentidos y del desarrollo espiritual, lo hacemos porque como el cuerpo humano en realidad no es solo el cuerpo físico, sino que existen otros diversos cuerpos, cada uno de estos cuerpos va desarrollando sus propios sentidos, con lo que existe una, digamos, una concordancia entre los sentidos físicos y los sentidos espirituales. De ahí la importancia de expandir la conciencia, porque expandiendo la conciencia vamos desarrollando nuestros sentidos espirituales y eso nos permitirá precisamente tener una mayor percepción del mundo sutil. Y uno de los grandes condicionantes, como ya se ha mencionado, para este desarrollo de la conciencia es precisamente el miedo. A este respecto, el aforismo 314 del libro Supramundano 2 nos dice: ¿Por qué entonces ese campo importante como el del conocimiento del mundo sutil ha permanecido tan mal entendido?
La razón es que el hombre le teme a todo aquello que yace más allá del mundo material. La conciencia se esfuerza por el conocimiento, pero la mente anclada en lo terrenal susurrará que no es necesario saber sobre el más allá. Algunas veces incluso la gente bien informada empieza a dudar y a pensar que el mundo sutil no existe. Ellos menoscaban sus acumulaciones previas. Básicamente porque no hay percepción de este mundo sutil, porque no todo el mundo se ha preparado correctamente. Si uno tiene un nivel de conciencia de no buscar la quietud interna, el recogimiento, el contacto con lo más profundo de uno mismo, llámele como se quiera, pues será incapaz de percibir el mundo este sutil. Otros lo han recibido porque tienen las condiciones de vidas pasadas, condiciones astrales, de mediumnidad o de clarividencia, puede ser perfectamente mental, superior, y le viene del pasado. Y aquellos que se dedican al estudio, a poner en práctica todas estas enseñanzas, poco a poco empiezan a percibir. Pero empiezan a percibir cuando están domesticando, cambiando, transformando, transmutando y transfigurando la personalidad. Personalidad, pensemos que es un filtro y no nos deja ver la luz del alma. ¿Por qué? Pues porque el vehículo mental está en el nivel que está, el emocional va a lo que va y el vehículo físico pues está en otro sitio, el físico etérico en otro. Mientras no coordinemos estos vehículos, mientras no expresemos integración de los tres vehículos bajo la batuta del alma, será muy difícil que podamos percibir algo concreto y que nos pueda aportar alguna conclusión. Si tenemos la incapacidad de percibir en plenitud el mundo sutil, sí que tenemos la capacidad, si estamos atentos, de percibir determinadas señales que provienen del mundo sutil. Es a lo que la enseñanza denomina toques, toques del mundo sutil. ¿Cuáles son estos toques? Pues pequeños mensajes que podemos recibir a través de la contemplación de una imagen cuando estamos pensando algo concreto, nos da una solución al problema sobre el que estamos pensando, la percepción de aromas, incluso la materialización de objetos, algo que a medida que avanzas en la espiritualidad y te identificas más con la madre naturaleza, solemos practicar o suelen practicar, y es la percepción en las nubes de mensajes. Es algo realmente curioso y apasionante. La comunicación interna tiene muchos métodos, muchos modos de expresarse. Por lo tanto, uno tiene que prestar atención a lo que le ha acontecido, qué es lo que ha visto, qué símbolo ha visto, qué sonido ha escuchado, qué color ha percibido, qué nota aromática o qué nota de gusto ha percibido, y si la próxima vez que le acontece la misma experiencia está relacionado con lo mismo que la anterior vez, quiere decir que eso poco a poco se está materializando. Es una forma de comunicación. El olor a flores, a rosas, por ejemplo, jazmines, a veces es normal en las meditaciones, según qué meditaciones y con qué gentes acontece esto. La emisión de sonidos, el sonido agradable y sonidos que no te dejan dormir, por ejemplo. Sí, Algo de lo que hemos tenido experiencia, ¿verdad? sí, hemos tenido experiencia y seguiremos teniendo experiencia porque son manifestaciones de la conciencia humana y hay que entender que no todo el mundo tiene la sensibilidad. Hay notas que te pueden alterar y otras que te pueden relajar. Otras que te pueden plantear un enigma, y hemos visto a través de la historia, como en los últimos siglos, compositores que tienen una música que te relajan, otros que te repelen por completo la música, etcétera, etcétera. Y con el sonido es mucho más interesante que con el texto escrito, porque el texto escrito tienes que adentrarte un poco, mantener mucho la atención para darte cuenta de la vibración que estás percibiendo. Mientras que con un poco de silencio, escuchar ya te va golpeando una nota u otra. Sin embargo, cuando se habla de las manifestaciones del mundo sutil, se hace especial mención a que estas manifestaciones difícilmente se producen con una voz terrenal. Sin embargo, lo que sí suele suceder a quien tiene la fortuna de que le sucede es que esta voz, en lugar de ser una voz terrenal, es una voz interior que te da un determinado mensaje o una determinada advertencia. Sí, esta voz interior existe. Doy fe de que existe. Lo que pasa es que no lo puedes decir públicamente porque la gente tiene una manía de hacer preguntas y que dice que no. Esa voz existe
Soy consciente desde muchísimos años atrás, desde joven, por dónde tenía que ir y por dónde no tenía que ir en la búsqueda espiritual. Y esto además ha sido para protegerme a mí y sobre todo para darme cuenta que hay un camino que por mucho que yo me empeñe en llevar la contraria, no lo voy a conseguir porque es el camino que previamente he elegido. ¿Y qué sucede? Pues que es un camino muy lento, un camino que fatiga muchísimo. Se demuestra la perseverancia, la fatiga y al final, después de años de búsqueda, ves la razón de ser de todas aquellas circunstancias. Pero en ese momento no desaparecen las dificultades, sino que las ves como algo necesario, pruebas que se pasan y que realmente ya no te importa pasar por eso, para lo que estás contemplando y la capacidad que tienes de irradiar esa información a los demás, que en el fondo se transmite como una vibración mejor, que te quita esos dolores de cabeza de cuestiones personales, que te da igual. Ojalá esta revelación se produjera a nivel planetario para una parte de la humanidad, pero hoy por hoy no es factible a nivel planetario. Las manifestaciones del mundo sutil provocan en nosotros sensaciones corporales. La más significativa posiblemente sea el que se te ponga la piel de gallina, sin saber por qué o por una percepción que hayas tenido, ¿no? También se habla de la sensación de frialdad, de sentir frío. Incluso el contacto con el mundo sutil o con determinadas energías o afluencia de seres energéticos puede provocar sueño, bostezo y si tienes, por ejemplo, tendencia a la escritura automática, pues un grado de presión en la mano o en el brazo, entre otras percepciones que se puedan sentir. Todo lo que dices del frío en la cabeza o en la columna vertebral, esto acontece bastantes veces. Y según en qué sitios entras, hay una energía que tiene que ver contigo y que por algún motivo te encuentras o te alteras muchísimo, o te entra un sudor tremendo, raro, o te entran unos escalofríos por la espalda, las piernas, porque ahí hay algo que, bueno, que a ti no te va muy bien. O es una forma de avisarte de que te vas a encontrar esto. Y esto de la escritura automática se utilizó mucho en el siglo XIX y también en el XX se ha utilizado. Y a veces los textos para las personas que escriben, que no lo han hecho, no están mal, tienen coherencia. Lo que sucede es que no sabemos quién nos envía esos textos. No sabemos qué entidad del astral envía ese tipo de mensaje y hay que tener muchísima prevención cuando se escribe esto, sobre todo publicarlo. Si son cuestiones de alabanzas, francamente no merece la pena ni considerarlo. Pero cuando hay cuestiones profundas que se puede comprobar la velocidad o no, miremoslo de otra manera. Pero nunca aceptemos de entrada una comunicación de estas, a no ser que lo hayamos trabajado internamente y veamos el sentido que tiene. También, Jesús, el sentir, por ejemplo, una opresión en el plexo solar. También. Y en el laringio en algún momento, cuando se empieza a trabajar la parte superior y se hace un tránsito de energías del centro sacro al centro laringio, es como una presión que parece que la garganta, la nuez esta que llevamos aquí, parece que se vaya a romper y no sabes qué es. Y son movimientos internos de energía, incluso en el corazón. Picotazos que te dirán que son nervios, nada más. En el fondo es un movimiento interno. Eso te iba a decir que se puede decir que sea de, por ejemplo, angustia, ¿no? Yo en mi momento, con 14, 15 años, empecé a tener todo eso, ya llevaba tiempo haciendo cositas y sí, verdad, los chakras ahí me tocó bien, sin saber muy bien qué era. Luego con el tiempo la cosa se apaciguó, pero también hay que decir que eso no se acaba nunca, eso continúa ese proceso. Pero mucha gente, por ejemplo, si le pasa eso, pueden catalogarlo como que estás teniendo una angustia o una ansiedad. Y no es así exactamente, no lo ves. Claro, claro. Es un trabajo interno. Son procesos internos, Y espirituales. dolores, por ejemplo, en lo que es la nuca, dolores lo que es en todo el esternón, dolores en las partes de abajo del cuerpo. Esto es normal. Tanto yo cuando he leído es que este mundo se adquiere poco a poco y no pasa nada, con facilidad y hay que llevar una vida pura. La idea de la vida pura seguramente que consistirá, creo, en comer prácticamente casi nada, dormir lo justo y mentalizarse que tiene que estar uno contentísimo con todo lo que le pasa. Y aún así tendrá dolores, lo que pasa es que ya no le prestará atención. Es difícil, Muy no difícil. prestar atención. Y por la zona lumbar ya ni cuento, porque Bueno, vamos. claro.
A ver, Está todo el mundo una cosa afectado. que quema y que quema y que no sé qué me pasa, pero cuando empiezas a leer todo esto y te das cuenta, claro, me pasa esto y además la garganta, por ejemplo, es muy sensible y según qué prácticas hagas de meditación, pues habrá momentos en los que parece que te pasa algo, que te pasa algo. Y ese algo es que a lo mejor pocos días después, en un autobús, ves un aura a una persona, unas luces por encima de la cabeza y mira lo que me está pasando, pues la consecuencia de lo del otro día. Esa energía se está movilizando y está rompiendo cristalizaciones, si no, no sube. Y de hecho, estamos muy cristalizados todavía, hay muchísima obstrucción y por eso la energía no se mueve correctamente, no fluye correctamente. Pero no intentemos forzar la máquina, poco a poco. Pensemos que esto es un trabajo de muchas encarnaciones y no sabemos ni cuándo empezó ni cuándo va a finalizar. Si es que finaliza, que Eso te iba a yo decir. dudo que finalice. Eso te iba a decir. Digo, pues no creo yo que finalice. Yo creo que irá más, Cuando, ¿no? cuando ya no tengamos cuerpo físico, porque estará ya agotado y estaremos por encima de eso, el trabajo no se nos va a acabar. Tendremos mucho más. Pero Madre no mía. tendremos un cuerpo físico, ni emocional, ni mental concreto que nos hace la vida imposible, voy a decir. Claro, es que estamos con el físico, que es el que verdaderamente nos está jalando, digamos, y no nos deja de ser más libre, aunque siempre va a haber un peso, digamos, de algún cuerpo un poquito más, ¿no? Pero la ventaja del cuerpo este es que es el contrapunto a tanta fantasía y tanta aspiración que tenemos muchos. Que si la meta está lleno, la meta está dentro de nosotros. Y los recorridos internos son cortos. La distancia entre un chakra y otro es corta. Y en los chakras de la cabeza prácticamente de centímetros. Pues ese es el sendero que tenemos que realizar. Que hay una distancia de 1,5 centímetros, por ahí hay, como mucho. Y es larguísimo, se nos hace como de aquí al Sol o a Andrómeda. Sin embargo, es el único camino correcto que debemos hacer. Es complejo porque no sabemos en qué consiste y lo que podamos leer, hay que tener en cuenta que el que ha escrito libros explicándolo es su experiencia, ¿eh? Es Claro. su experiencia. Y a lo mejor a uno pues las cosas le vienen de otra manera. Habría que tener un instructor o sobre todo armarse de santa paciencia y poco a poco avanzando, avanzando. Si la molestia se materializa mucho, pues un poquito menos, pero no detenerse y esperar que vas a estar mejor, porque es todo lo contrario, no estarás mejor. Cuando uno se inicia en este camino, el placer y la tranquilidad no forman parte del recorrido, ¿eh? No están con nosotros. Están las dificultades internas de hacer que esa energía vaya movilizándose correctamente, pues para que el alma se manifieste plenamente en todo este conglomerado de energías, chakras, nadis, etcétera. Es que sutilizar la materia yo creo que es muy difícil. Es lo que tenemos que hacer, redimirla prácticamente. Redimirla en el sentido de cambiar la polaridad para, en lugar de que sea materia densificada, negativa, lunar, se convierta precisamente en solar, que vaya Ujú. buscando y irradiando la luz. El día que podamos irradiar a través de los vehículos de la personalidad, ese día, sin duda, el alma está dentro irradiando. Ujú. Y eso es, bueno, una etapa, a ver, que llegaremos, sí, pero olvidémonos en esta encarnación. Igual sí, no digo que no, pero es un proceso lento. Además, cuando uno está enfocado en la búsqueda interior, en la meditación, el estudio, el servicio, la búsqueda del mundo sutil, intentar interactuar, le importa muy poco si es la primera vez, la última y si esto se va a acabar o no se va a acabar. Solamente tiene conciencia para el trabajo del día a día. Lo demás, ayer no existe, pero es que mañana es una ilusión porque yo estoy aquí, ahora mismo. Claro. Si los seres humanos tenemos dificultad para percibir el mundo sutil, todo lo contrario ocurre con los animales, que son perceptores del mundo sutil. Lo que ocurre es que no lo reconocen o evidentemente no tienen conciencia del mundo de que se trata. Por eso, la enseñanza en el aforismo 343 del libro Supramundano 2 aconseja, entre otras cosas, que a los animales no se les debería de permitir una gran intimidad con la gente y que el justo medio es necesario en todas las cosas. Claro, cuando yo leo esto, se me viene a la mente lo que ocurre en la actualidad, que hay tantísimas personas que sí, mucho amor por los animales, pero un amor un poco irracional, ¿no? Que llega hasta el extremo de darle besitos en la boca a los perros. Es algo que yo no concibo. Hay una válvula de escape para mucha gente
tener una mascota, un animal doméstico, y es como un amigo imaginario, sustituye a un ser humano. Y yo he llegado a escuchar que gente que está es racional, que no es fantasiosa, que mejor un perro que una persona, porque él tiene fidelidad. El perro no habla. Si el perro pudiera hablar, ya nos podríamos guardar de la opinión que tiene de nosotros. Y tanto. Y lo que se suele ver con los animales domésticos, tú ves un perro cariñoso, verás un amo cariñoso. Ves un perro arisco de aquellos que no te muerde de milagro, y ves luego al propietario o la propietaria y son una calcomanía. Es verdad. Son creaciones humanas, son animales que se han domesticado, el gato también, pero el gato tiene un instinto felino, esto instintivo totalmente. El perro es un animal instintivo. Por mucho que se le quiera domesticar y vestir como si fuera un niño o una niña, yo he visto de todas estas cosas, no saquemos los pies del tiesto. Son una evolución diferente a la humana, no tienen mente en contra de lo que se piensa. Otra cosa son animales superiores, un caballo, por ejemplo. El mismo león, el gato, es una comparación mínima con lo que es el verdadero león. El caballo sí porque es un ser que, bueno, le falta hablar. ¿En qué sentido? La nobleza que tiene y la capacidad que tiene de ayudar al ser humano. Lo tratas bien, si tú le das el alimento, los animales son muy curiosos. ¿Por qué te quiere el perro? Porque le das de comer. Claro. Lo cuidas, lo tienes como un marajá, cuando hay seres humanos que no tienen sustento prácticamente por circunstancias X. Es una forma de sustituir el amor, focalizarlo en un animal, porque el animal no habla. Como no habla, pues yo controlo. Bueno, yo no voy a criticar a la gente que tiene sus animalitos, pero deberían de entender que si tenemos tanta focalización con un animal de estos, hay un peligro, y el peligro es que les vamos a acelerar la evolución y llegará un momento que van a saltar al reino humano cuando todavía no les tocaba. No era el momento apropiado. Entonces es mejor lo justo, el afecto y el cariño justo. Hay que cuidarlos, hay que estar con ellos, hay que Por jugar con ellos supuesto. porque les sirve precisamente para desarrollarse emocionalmente los animales, Claro. pero vamos, que no sustituye ni a tu marido, ni a tu hijo, ni al mejor amigo o amiga que tengas, ¿eh? Claro. Y Y, aparte también el animal por estar en esa fase evolutiva también digamos que atrae entidades. Entidades del astral que son muy Exacto, negativas, que se te enganchan, se te enganchan. exacto. También es cierto que, por ejemplo, aquí en Barcelona hay algún barrio que gracias a estos animalitos, que además que se ven montones de mujeres y hombres sacándolos a pasear cada día. Están jubilados, muchos están solos y sacan el animalito, claro. Es una forma de socializar ellos, porque en el momento que sacan el animalito, hablan con unos y con otros. Si no fuera por el animalito que tiene que hacer sus necesidades, no saldrían de casa. Claro. No, sal de casa, en casa viendo la televisión, a ver, socializa, sale a la calle. Pero ¿qué sucede? Que los humanos somos muy complicados y desconfiamos unos de otros. Nos creemos que somos más que los demás, y hay personas que son muy sensibles a lo largo de los años, se han convertido así y no quieren contacto humano. Solamente quieren un animal que le haga gracia, le mueva la cola y le esté diciendo que lo quiere. Pero lo quiere Sí, porque tiene el nivel de conciencia que tiene. claro. Claro, trabajemos esto con un ser humano. Ah, no, porque los seres humanos cada uno es muy raro. Son raros porque también somos raros nosotros. A ver, Pero ahí es donde estaría verdaderamente el trabajo. el trabajo, claro, buscar la empatía a través de la diversidad. Y a veces la diversidad, dices, caramba, la gente como piensa. Vivimos en un país de extremos. Nuestro país es de extremos. Los que lo ven blanco de los que lo ven oscuro. Y no hay punto medio de reconciliación. Y esto es difícil porque nos perdemos un montón de oportunidades de trabajar y sobre todo de exponer nuestros puntos de vista sin faltarnos el respeto y sin imponer nada a nadie. ¿Qué pasa? Que cuando uno tiene muchas creencias, si va en plan dialogante, le consideran ineficaz e inútil. Si va agresivo, le consideran un buen vendedor o una persona que sabe lo que tiene que hacer. Pues deberíamos mirar si esa persona en su vida privada ha podido resolver su gran problema. Saber quién es. Seguramente que no lo sabe todavía. La percepción interna del mundo sutil de la que hablamos al comienzo de la jornada depende o está asociada al grado de manifestación del ser interno, puesto que se trata de una percepción interna. Y este grado de manifestación está asociado evidentemente al desarrollo de nuestra conciencia. Leamos lo que nos dice el aforismo 322 del libro Mundo Ardiente 1.
Muchos desean saber del mundo sutil, pero se sentirán profundamente perplejos. Toda la percepción del mundo sutil es relativa y depende del desarrollo de la conciencia. En él, uno puede embelesarse por la luz o puede encontrarse envuelto en niebla. Uno puede construir hermosas estructuras con el poder de la voluntad o puede permanecer en medio de montones de basura. Uno puede asimilar instantáneamente el lenguaje del espíritu o puede permanecer sordo y mudo. El mundo sutil es un mundo de estricta y verdadera justicia. En definitiva, en el mundo sutil o en el espacio interior, uno percibe lo que quiere percibir, determinado por su nivel de conciencia. Evidentemente, porque si no, no iría a esa zona, a esa región del mundo sutil. Cada uno va donde puede precisamente interactuar. E igual, de la misma manera que uno llega a una ciudad desconocida y empieza a deambular por las calles, unos aparecen al final en un museo, otros en una biblioteca, en un teatro, en unos grandes almacenes o en un bar de copas, y otros se van a otro lugar que podemos imaginar en qué consiste, ¿no? Hay una energía que te atrae y tú mismo vas buscando y vas al lugar que te corresponde por nivel evolutivo. Esto cuando se hace de manera sostenida, ¿no? Pero cuando, por ejemplo, hay una dificultad en la vida, cada uno se acuerda de aquello que desde pequeño le marcó. Prosigamos la lectura del aforismo. En el mundo sutil, el amor es la llave que abre todas las cerraduras. Para mucha gente, la imaginación es una abstracción inalcanzable, pero en el mundo sutil, cada semilla de las acumulaciones de la imaginación es un sendero hacia muchas posibilidades. Para los moradores terrenales, la ofensa, el rencor y la venganza constituye la base de la bilis y del hígado, pero en el mundo sutil, incluso para una conciencia promedio, estas infamias desaparecen como cascarones inservibles. Es que no podemos acudir al mundo sutil según el nivel que tenga con esas características. Si uno se regodea en el rencor, en el espíritu de venganza, que es muy humano, que ya la literatura universal habla de estas cosas, de venganzas, como el famoso Conde de Montecristo, la novela, en el fondo es la historia de una venganza. O la película Ben-Hur, la obra, el hombre que es condenado a galeras, etcétera, etcétera. Si uno O la pudiera mayoría de subir, las películas de Hollywood que vemos hoy día. bueno, todo. Hollywood, para ello está el monumento del Padrino, que es una obra de arte. Y si quieres saber cómo es un mago negro, míratela 40 veces. Porque es, vamos, fotofobia, oscuridad y las soluciones que tienen. Claro, están en un mundo que desde fuera dices, pero vamos a ver, esto no cuadra. Sin embargo, a nivel económico eran grupos muy eficaces, pero matando a los demás, al que se oponía a su negocio, y además delinquiendo. Es un modelo que no hay que tener nunca en la mente. No obstante, fijaos que hay grupos que utilizan ese método, acabar con el adversario. Eso lo sabemos bien por la vida diaria. Bueno, pues queridos expedicionarios, hemos llegado al final de la jornada. Esperamos que o deseamos que lo que hemos hablado sobre la percepción del mundo sutil pueda ayudar a, en fin, a no sufrir sustos cuando no hay por qué asustarse, sino simplemente tener la capacidad de percibir una realidad que es invisible a nuestros sentidos. Si alguien desea aportar algo más, pues está en el momento apropiado. Yo insistiría en profundizar más esta percepción interna, ahondar mucho más y darnos cuenta que en cualquier momento de la jornada, si estamos plenamente atentos, esas micropuertas que hay que nos comunican con el mundo sutil se empezarán y se abrirán para nosotros. Antes de que aparezca una gran puerta, van a aparecer pequeñas micropuertas. Aprovechémoslas. Pues yo recuerdo lo que se ha hablado aquí referente a lo que ha dicho Jesús sobre el tema de esos procesos internos que se tienen y que a veces uno piensa que está enfermando o tiene una enfermedad y quizás no es nada de eso, sino simplemente es lo que acontece a un despertar espiritual, a un proceso que hay que llevar a cabo y que se está iniciando. Y esos ataques de pánico, de ansiedad o de angustia
esa opresión en la garganta, en el plexo solar, pues puede ser que estemos captando ciertas situaciones del mundo sutil. Creo que esforzarse por percibir los matices del mundo sutil es una equivocación. En realidad debemos esforzarnos por purificarnos, por perfeccionarnos, alcanzar el autoperfeccionamiento, y a medida que lo vayamos logrando, la percepción externa del mundo sutil se hará presente a nosotros de modo progresivo, pero sobre todo aumentará en nosotros la percepción interna, que será sinónimo de la manifestación progresiva de nuestro ser. Espíritus viajeros, almas en evolución. Cuando encarnamos en el mundo terrenal, lo hacemos con un plan a desarrollar para lograr el gran objetivo de expandir nuestra conciencia. De nuestro nivel de conciencia dependerá la percepción que tengamos del mundo sutil y el desarrollo de nuestra existencia en él. Pero debemos tener presente que el objetivo supremo de nuestras encarnaciones es desarrollar la conciencia ardiente y así poder abandonar definitivamente el cuarto reino, el plano terrenal. Si logramos este desarrollo ardiente de la conciencia, al desencarnar ascenderemos inmediatamente hacia las esferas superiores, sin quedar atrapados por el mundo sutil. Aforismo 322 del libro Mundo Ardiente 1. Nosotros ponemos el énfasis una y otra vez sobre la conciencia ardiente, para que así uno pueda dirigirse inmediatamente hacia las esferas superiores. En efecto, uno debería esforzarse por todos los medios nobles hacia la conciencia ardiente.